whisper, holding out our hand. You breathe life into barren lands. Oh, from where I stand, I believe we're reflecting light, like the sea on a winter night. Oh, honey, we're reflecting light, like the sea on a winter night. Two satellites. Oh, how you catch the light right before my eyes. You captivate my mind, starlight of my life. We're reflecting light, like the sea on a winter night. Oh, honey, we're reflecting light, like the sea on a winter night. Two satellites. Ooh. Eres creador de todo y eres Dios. Entregamos nuestras vidas hoy en sacrificio a ti. Eres exaltado por tu gran bondad, soberano, y tu gloria es por la eternidad. Majestad, gloria en las alturas, fiel Señor, tú nos diste vida y hoy te exaltaré. En los tiempos siempre permanecerás. Es tu gracia que nos ha salvado, trajo libertad. Tú recuerdas al que busca tu verdad. Nos sacaste del pecado en tu amor y santidad. Majestad, gloria en las alturas, fiel Señor,
Buenos días, amada iglesia, amados hermanos. Quiero compartir esta mañana con ustedes un tema bastante breve, bastante corto, pero de mucha trascendencia, de mucha importancia por las cosas que estamos viviendo y que todos somos testigos ahora de lo que está sucediendo a nivel internacional, a nivel mundial. Pero vamos a comenzar, dar inicio a este tema con una breve oración. Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, rogándote que tengas misericordia de no solamente de nosotros, sino del mundo entero, Señor, y que, Señor, tu palabra, Señor, sea como una luz que alumbra en el camino. Oramos, Padre, que tú nos des la fortaleza, el ánimo, Señor, para permanecer, Señor, en este camino, Señor. Fortalécenos, Padre Santo, y permite que lo que has puesto en nuestro corazón, que lo podamos meditar y escudriñar, Señor, y meditar en esto, Señor, lo que tú nos das en tu palabra para esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes, como decía, un tema bastante breve, pero de mucha importancia. El tema es el pronto regreso del Señor. El pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a comenzar haciendo un breve análisis de lo que en sí es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios en realidad? Pues déjeme decirle que la palabra de Dios es como una herramienta, es un instrumento eficaz, poderoso, que nos permite conocer el pasado, el presente y el futuro. En cuanto a estos tres tiempos, pasado, presente y futuro, no tenemos otra fuente para poderlos comprender y entender que la misma palabra de Dios. Pero, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? En la palabra de Dios encontramos una serie de informaciones increíbles. Una información tan precisa y exacta que nos ayuda a comprendernos a nosotros como seres humanos, pero también podemos comprender el porqué, las cosas que han sucedido a través de la historia del hombre, de toda la humanidad. ¿Qué es lo que ahora nosotros estamos viendo? Exactamente las cosas que sucedieron en el pasado. Y analizando nosotros el pasado y el presente, podemos proyectarnos hacia el futuro y llegar a una sola conclusión, una conclusión veraz, eficaz, que las cosas en el futuro serán exactamente como fueron en el pasado, como son en el presente, y que indudablemente las cosas, como dice la palabra de Dios, irán de mal en peor. De manera que no podemos pensar que el futuro será mejor que el presente. La palabra de Dios nos dice claramente que las cosas irán de mal en peor. Pero ¿qué es lo que en realidad vemos en la palabra de Dios acerca de nosotros como seres humanos, como personas? ¿Qué es lo que vemos? Pues nos dice la palabra de Dios que Dios escudriña el corazón, que conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. Y como todo está escrito en la palabra de Dios, podemos nosotros entender realmente el corazón de la humanidad, el corazón de los seres humanos, nuestro corazón. Lo podemos entender y conocer gracias a lo que está escrito en este libro, en esta palabra. ¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Por qué las cosas son como son? La causa de todo esto que nosotros vemos diariamente es el pecado. Los juicios y las cosas que han venido en el pasado, en el presente y vendrán en el futuro, son producto del pecado del hombre. Por un corazón corrupto, un corazón vendido al pecado, un corazón que se inclina cada día más a la maldad. A causa de eso, los juicios que Dios permite que vengan son para que nosotros podamos entender que en realidad no conviene al hombre continuar en este camino, sino que debemos hacer cambios, mejorar. Pero dice la palabra de Dios que hay una causa de todo esto. ¿Cuál es la causa?
del pecado? ¿Cuál es la causa de tanta maldad en el mundo? La causa es el pecado, como hemos dicho. Pero, ¿dónde se originó el pecado? La historia de la palabra de Dios nos dice a nosotros que el pecado tuvo su origen en nuestros padres originales, Adán y Eva. Nos enseña la palabra de Dios que ellos desobedecieron a los mandatos, a los mandamientos, a las órdenes de su Creador. Ellos desobedecieron y cayeron en pecado. Y el apóstol Pablo nos dice que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos en Adán, nuestro padre. Pues toda la humanidad estaba en sus lomos, como dice la palabra de Dios, en los genes de Adán. Estábamos todos, la gran descendencia humana estaban en los genes de Adán. Y Adán nos heredó a nosotros las cosas que él hizo por la desobediencia hacia nuestro Creador. Adán nos trasladó a nosotros desobediencia, a ser desobedientes como ellos lo fueron originalmente. Pero en realidad, ¿qué sucedió? Pues la verdad es que el hombre cayó de la gracia de Dios. Se desprendió de aquel origen de la justicia de Dios y se volvió impío, inicuo, corrupto, pecador. Y a raíz de eso, nosotros hemos heredado, como nos dice toda la palabra de Dios, las cosas que realmente desagradan a Dios. El hombre entró en una degeneración absoluta. Tanto su alma como su cuerpo físico entraron en una decadencia, en una degeneración absoluta. De ahí que el alma del hombre se desprendió en Adán del ser original que lo hizo, se desprendió absolutamente y entró en una muerte absoluta, una muerte total. Y siendo la mente parte del alma o residente del alma, la mente del hombre se corrompió completamente y el cuerpo físico del hombre entró en una degeneración total, absoluta. De ahí que hay enfermedades de la mente, hay enfermedades del alma, hay enfermedades del cuerpo físico, y todo a causa de haberse desprendido de su fuente original que le daba salud, vida y una felicidad absoluta. El hombre entró, como digo, completamente en una gran degeneración. Pero, ¿cuál fue lo que el hombre percibió de aquel pecado? La mente del hombre entró en tinieblas. La conciencia del hombre comenzó a endurecerse y no podía percibir la voz de aquel ser que lo estaba dirigiendo, y el hombre se degeneró absolutamente, entrando en una guerra completamente con la voluntad del mismo hombre. Dice la palabra de Dios que el hombre entró en una gran degeneración, que hombres con hombres entraron en relaciones íntimas, mujeres con mujeres, pero como si eso no fuera suficiente, el hombre entró en una peor degeneración, pues dice que el hombre comenzó a tener unión íntima con bestias, con animales de la tierra, entrando cada día más en una degeneración, terrible condición del hombre. Pero algo interesante es que aún estando el hombre en esta condición de pecado, de degeneración, de corrupción, en una completa situación en que dice la palabra de Dios que el hombre en esa condición es enemigo de Dios, pero Dios muestra su amor y su misericordia al presentarnos a nosotros, a los seres humanos, una salida a todo esto. Y todos conocemos un versículo de la palabra de Dios que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué interesante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos,
hemos entrado dentro de este amor del Padre hacia nosotros. Pero esto no termina ahí, sino que nos dice la palabra de Dios que también aquellos que todavía no conocen del Señor, también son llamados, también pueden ser admitidos. El llamamiento es también para ellos, para los que todavía no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pues solamente en Él podemos tener entrada a través de Él en ese reino de luz, reino de justicia, reino de paz que nos es dado a través de Jesucristo, del cual Él mismo dice: yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, dice, y el que por mí entrare en el redil encontrará pastos, dice. Dios nos invita a todos, a usted como creyente, pero también al inconverso, que venga, se arrepienta de sus pecados y que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Pero quiero avanzar un poco más en esta corta meditación de la palabra de Dios y vamos a ver Efesios capítulo 1, versos 11 al 14. Dice Efesios capítulo 1, verso 11 al 14, hablando de Jesucristo, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, dice la palabra, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, es decir, usted y yo, la iglesia, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Qué maravilloso es este plan de Dios para nosotros. Llamarnos, atraernos hacia Él. ¿Piensa usted que nosotros, estando en aquella condición de pecado, alejados de Dios, hubiéramos sido capaces de buscar a Dios y encontrarlo, cuando nuestra naturaleza nos inclinaba y nos llevaba siempre hacia el mal y hacia el pecado, donde nosotros no queríamos tener ninguna relación con Dios? Pues Dios, viendo la dureza del corazón de nosotros, los seres humanos, Dios tuvo misericordia y nos atrajo, nos llamó por su gracia, por su misericordia, nos separó del mundo y nos atrajo hacia Él. ¿A través de quién? De su Hijo amado Jesucristo, y nos hizo ser herederos, dice la palabra de Dios. Venir a ser parte del cuerpo de Cristo es una maravilla, es algo que solamente Dios pudo hacer, porque nosotros por nosotros mismos éramos incapaces de abrir los ojos del alma y los oídos del alma y ver y escuchar el llamado de Dios. A menos que Dios tuviera misericordia, a menos que en su gracia Dios se dignara acercarse a nosotros y arrebatarnos de este mundo de maldad, solamente la gracia y la misericordia de Dios pudo hacer esto, para hacernos herederos y coherederos con su Hijo amado Jesucristo. Dice, y que dice la palabra que todo esto lo hace según el maravilloso designio de su voluntad. Pero sigamos leyendo la palabra. Dice, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Dice, para alabanza de su gloria. Qué maravilloso descubrir en la palabra de Dios que el ser tan santo, 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 se haya acercado a nosotros, a usted y a mí, que éramos parte de una humanidad caída en maldad y en pecado, pero aquel ser divino, perfecto, una santidad absoluta y perfecta, nos amó, dice, como hemos leído, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, pero fíjese bien en esto, lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Es un llamado de atención lo que nos dice la palabra de Dios. En toda la Escritura nos hace un llamado a usted y a mí, para que nos escudriñemos si en realidad usted y yo estamos en la fe que salva, en la fe salvadora, o todavía seguimos considerando, o quizás pensamos en el pasado que usted y yo podíamos llegar a ser salvos mediante las buenas obras de la ley, o salvos por fe, como dice el apóstol Pablo, por gracia. ¿Cómo usted y yo podemos saber si estamos en la fe? La única forma es que usted y yo nos escudriñemos, y este es el llamado de atención que Dios quiere hacernos a partir del momento en que venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, que periódicamente, consecutivamente, nosotros nos escudriñemos a nosotros mismos, en dónde estamos parados. Dice la palabra de Dios que nosotros, usted y yo, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca, no sobre nuestras obras, no sobre nuestras buenas obras, sino sobre la roca que es Cristo el Señor. Porque cuando vengan vientos y tempestades, dice la palabra de Dios, aquel que edifica su casa sobre la roca permanecerá en él. Pero vamos a leer otra escritura que nos dice así: mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con resplandor. ¿Te das cuenta? Este es el llamado de atención, que nos examinemos, que nos miremos a nosotros mismos, si estamos en la luz verdadera. Pero algo más nos pide el Señor, que seamos diligentes para servir al Señor. Y voy a leerte otra escritura más, Lucas capítulo 12, versos 35 al 37, nos dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando, dice la palabra. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Te das cuenta por qué Dios quiere que nos escudriñemos? Que estemos listos y preparados, porque el Señor viene en breve. Pero volviéndonos al presente y viendo las cosas que ahora mismo están sucediendo, quiero decirte que actualmente estamos sufriendo una pandemia a nivel internacional, a nivel mundial. Una pandemia que está cegando la vida de millones quizás de millones de personas, de miles de personas. Pero actualmente son más de 3 millones de personas que están siendo afectadas por esta pandemia, este virus. Pero, ¿qué sucede en realidad? ¿Vamos nosotros a decaer nuestra fe a causa de esto? Lo que estamos viendo que está sucediendo. En verdad te digo que las cosas que están sucediendo no son para que tú y yo nos atemoricemos, no son para que vivamos en temor, sino al contrario, que nos preparemos, porque el día del Señor está pronto. Estamos ahora comenzando el año 2020, pero creo que tú te estás dando cuenta de lo que está pasando ahora. En realidad,
Muchos piensan que estas cosas van a cambiar, que van a mejorar y que todo volverá a ser como antes, normal como antes. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios dice lo contrario. Si nosotros pensáramos de esa manera, de que las cosas van a mejorar y que van a cambiar, estaríamos negando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que las cosas irán de mal en peor, que el corazón del hombre será peor cada vez más, y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Los juicios de la palabra de Dios que nos dice que vendrán, nos indican que las cosas no van a cambiar ni a mejorar, que todo irá de mal en peor. Pero fíjate bien, ten pendiente en los próximos 10 años, porque en los próximos 10 años verás cambios políticos, religiosos, sociales, económicos, cambios que van a determinar tu vida para siempre. Pero Dios te dice en Lucas capítulo 12, verso 32, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esto es lo que a nosotros nos debe llenar de gozo, que Dios nos tiene reservado un reino maravilloso. Y quiero terminar con una escritura más en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, que somos tú y yo, la iglesia, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino de las acciones son las acciones justas de los santos. Y dice además, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas, son palabras de Dios. ¿Qué podemos concluir acerca de lo que hemos visto esta mañana? Que a pesar de que la maldad del hombre continúa en el mundo, Dios sigue siendo misericordioso. Dios está llamando a muchos que vengan a ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros vivíamos en maldad y en pecado, en tinieblas, pero Dios nos dio la luz de Cristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y nos llama para que vengamos a su luz verdadera, y nos hace que nos escudriñemos a nosotros mismos, si estamos en la fe verdadera, o si continuamos creyendo que por las obras, por las buenas obras, tú y yo somos justificados delante de Dios. Dice claramente la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué piensas tú acerca de las cosas que vas a cambiar en tu vida? ¿Qué cosas debo cambiar yo en mi vida? Examinarme a mí mismo. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. También dice que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dios te invita ahora mismo, invita también al inconverso que venga a Cristo. Es la única puerta a través de la cual puede entrar al cielo y ser salvo. Sálvate, salvémonos de esta perversa generación, porque el fin de todos estos tiempos está concluyendo, y Dios te dice a ti ahora, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy escuchas la voz, escúchala, medita en ella y sujétate a esa mano salvadora que Cristo te está dando a ti, inconverso. A los que no creen en Cristo, acércate y agárrate de esa mano que solo Cristo la extiende para tu salvación, como lo ha hecho para con nosotros, los que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga. Amén.